¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Se están cumpliendo 10 años, el aniversario número 10 del Metrobús en la Ciudad de México. Uno de los aciertos más importantes que ha habido en el tema de movilidad, de transporte. De hecho, hoy podemos hablar de que hay una ruta hacia adelante en las ciudades mexicanas de transporte gracias al Metrobús. Hay que ver cuál fue su historia, cómo nació, cuáles fueron los problemas, las negociaciones, para que ahí en la avenida más larga del país, Avenida Insurgentes, pudiera instalarse el Metrobús, y luego cómo se empezaron a desarrollar otros proyectos dentro de la Ciudad de México y fuera. Hoy vamos a hablar de este gran proyecto, este proyecto interesante, que sin duda le da rumbo al tipo de ciudades que debería tener nuestro país. Una ciudad que proteja y privilegie al ciudadano que se mueve en transporte público sobre el ciudadano que se mueve en automóvil. Porque un país en automóvil es caótico, ya hoy lo podemos ver en la mayoría de las ciudades mexicanas. Un país que se mueve en metrobús, en metro, en transporte público en general, es un país con mejor medio ambiente, con mejor movilidad, más digno y, por cierto, manejable, vivible. No puede existir humanamente en ellos. Esto es lo que nos dio el Metrobús, de esto hablaremos hoy. No se pierda Espiral, comenzamos. Comenzamos nuestra conversación a 10 años del Metrobús con un panel estupendo porque está formado fundamentalmente por quienes vieron nacer este proyecto, ¿no? Casi desde que era un embrión. Les doy las gracias por haber aceptado venir y como es tradición aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten. Comenzamos, me da muchísimo gusto tener en Espiral con Claudia Sheinbaum. Gracias, soy Claudia Sheinbaum, soy investigadora de la UNAM. En la época del Metrobús fui secretaria de Medio Ambiente y actualmente acabo de ganar la contienda para la delegación Tlalpan. Bienvenida, Claudia, mucho gusto tenerle aquí. Y ahora le doy la bienvenida a Jesús Padilla, que también justamente su trayectoria profesional está muy ligada justamente con el nacimiento de este gran proyecto. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí en tu programa. Jesús Padilla, presidente del Consejo de Administración de la primera empresa operadora de Metrobús en la Ciudad de México. Alguien que empezó siendo conductor de autobús. 7 años chofer. 7 años chofer y que hoy es uno de los líderes más importantes del proyecto desde el lado de los concesionarios y también, y me atrevería a decir, ya desde la visión hacia dónde tendría que moverse este tipo de proyectos. Jesús, me da muchísimo gusto tenerte aquí y le doy la bienvenida a Guillermo Calderón, que bueno, pues ostenta un cargo que lo dice todo, así es que le pido que él lo comente Calderón, con el auditorio. Director general de Metrobús desde el primer día de operación. Es decir, desde que se fundó, este niño lo ha visto crecer. Desde el 19 de junio de 2005. Que es lo que estamos ahora festejando. Me da mucho gusto tenerle aquí, Guillermo. Y le doy la bienvenida a Gabriela Alarcón. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Pues soy Gabriela Alarcón del Instituto Mexicano para la Competitividad y me encargo de los temas de desarrollo urbano y competitividad urbana. IMCO ha jugado un papel interesante en este tema.
Recuerdo algún momento que vino Manuel Molano aquí, dijo una de las frases que más se me han grabado en estos programas, que no hay nada más democratizador que el Metrobús. Y decía, ¿por qué? Decía, porque a todos nos entrega chofer y nos sube a un Mercedes. Y pues sí, en efecto, ha sido interesante para su democratización. Yo quisiera que me contaran el origen. A ver, año 2002, 2003. La discusión en esta ciudad es que no había nada que hacer. Es decir, no había dinero para hacer más metro. Y mientras no había dinero para hacer más metro, pues lo demás no se podía mover. Una organización del transporte que desde Ruta 100 y sus antecedentes, el pulpo camionero, había empantanado la posibilidad de innovar socialmente con el tema del transporte, con el tema de la movilidad. Y en esa lógica, una incipiente experiencia ahí en Colombia del Metrobús que podía ser imitable. Claudia, ¿cómo se les ocurre en el gobierno del Distrito Federal, y déjame decírtelo, no desde la Secretaría de Transporte, sino desde la de Medio Ambiente, empezar a concebir este proyecto? Bueno, fue un proyecto con el que llegamos a la Secretaría del Medio Ambiente, con la idea, obviamente... ¿Ya estaba en tu escritorio? No, es un proyecto que nosotros traíamos como un proyecto para impulsar en la ciudad. O sea, nosotros era... La Secretaría del Medio Ambiente, el equipo que estábamos en Medio Ambiente, hablamos en su momento con López Obrador, que era jefe de gobierno, estuvo de acuerdo. Tuvimos la oportunidad de tener un apoyo de Banco Mundial a fondo perdido para poder iniciar los estudios. Y bueno, que también nosotros lo buscamos. Y de ahí pues inició todo el proceso. Estudios de factibilidad, 2001. Si funcionaba, si no... Más bien estudios de lo que significaría un Metrobús en la Ciudad de México, ¿no? Entonces no se llamaba Metrobús, le llamábamos Corredor de Transporte Público. Y ahí inició un proyecto de trabajo, iniciamos con una comisión en la que estaba involucradas las distintas instancias que tienen que ver con el transporte en la ciudad, con asuntos financieros, estaban en la mesa la red de transporte de pasajeros, estaba en la mesa el metro, estaba en la mesa la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Transporte y Vialidad, que también jugó un papel muy importante. Y de ahí comenzamos el trabajo, es decir, en qué ruta era la mejor hacerla, qué significa el Metrobús, etcétera. A ver, déjame, había en ese momento dos proyectos estelares. Uno muy caro, el segundo piso, privilegia el automóvil. Y otro menos caro, pero francamente disruptivo. Nunca se había visto un corredor de transporte de este tipo. ¿Cómo hiciste para que el jefe de gobierno dijera, de entrada voy a hacer los dos, porque se hicieron los dos? Sí, fue parte del Programa Integral de Transporte y Vialidad desde entonces. Y hay que decir que también hubo una inversión muy importante en aquella época al metro. Se compraron muchísimos vagones del metro que permitió aumentar la movilidad y la cantidad de personas que se mueven en la línea 2, sobre todo el metro, que es la que más mueve. Entonces era parte de un proyecto integral de transporte, tanto la parte del segundo piso en la zona poniente de la ciudad, como lo que significaba un proyecto de transporte público. A ver, aquí entran a jugar los demás con la respuesta. Se pudo haber pensado, a ver, vamos a hacer una cosa chiquita. Dejen pensarlo así, Avenida Tláhuac. Si funciona bien, pues nos venimos después a Insurgentes. Y no, deciden irse con la avenida más larga, y yo diría, Reforma es bellísima, más importante de la Ciudad de México. Fue decisión de esa comisión que ¿Por qué Insurgentes? O sea, además, digo, eran muchos concesionarios, había demasiados intereses que colocar. ¿Por qué Insurgentes? Pues precisamente por eso, por ser la avenida más importante. Si queríamos, esa fue una decisión que tomamos en esa comisión, si queríamos realmente que fuera un proyecto que tuviera impacto en la ciudad, teníamos que hacerlo en una avenida fundamental para la ciudad, que representa pues la movilidad norte-sur más importante. Pero Guillermo, si fallaban, era un fallo políticamente estruendoso. Si tenían éxito, pasa lo que ahora, que estamos hablando 10 años después del proyecto. A ver, es un asunto de riesgo, ¿eh? Insurgentes es una avenida emblemática, 30 kilómetros de norte a sur, pero había más riesgo de falla en Tláhuac que en Insurgentes. Y además era la apuesta de la ciudad. La ciudad iba a la congestión, a la parálisis. Había que cambiarle la cara a la movilidad. Y esto que relata Claudia era la opción técnicamente y financieramente viable para la ciudad. Entonces, hoy, a 10 años, se ve que fue la decisión correcta. Iniciar en Insurgentes a la vista de todos y en las condiciones en las que se implantó.
Tengo que haber sido bastante elocuentes en convencer a más de un actor, pero parte del problema tenía que ver con que era una ruta muy lucrativa para muchos concesionarios, si no me equivoco, alrededor de 500. 262. Ajá. Entonces, en ese momento, que tenía que ponerse de acuerdo, aceptar, soltar su vehículo, volverse accionista de la nueva compañía, en fin, a ver, era una operación política, ya no hablo hacia la ciudad, entre los concesionarios, insisto, con antecedentes de una política con los transportistas muy clientelar y muy enredada. A ver, Jesús, ¿cómo convencen, cómo se convencen los concesionarios, los choferes, de que vale la pena ir a esta aventura? Más bien los concesionarios, los dueños que estaban ostentando en ese momento la explotación del servicio. Una convocatoria que hizo la autoridad al dirigente en ese entonces de la Ruta 2 y que no la compró, sino la obstaculizó todo el tiempo. Y que en las inquietudes que encontramos a través de los medios de comunicación solicitamos una audiencia para incorporarnos a esas pláticas. Los choferes. Y eso inició, no, Los concesionarios. Los titulares. Y ¿Tú eso en ese inició entonces en eras 2003. concesionario o chofer? ¿O las dos cosas? Concesionario. Concesionario, había sido chofer 7 años entre el 86 y el 93. Y nos incorporamos a las pláticas y la verdad es que era un tema novedoso para todos y hay que decirlo tal cual, tenía ciertamente un grado de oposición tanto del área de obras, que quien iba a construir, como del área de transporte, a quien le tocaba realmente empujarlo. Y el liderazgo y la iniciativa de Claudia pues hizo que esto fuera posible. ¿Ella los convenció? ¿Tú los convenciste? ¿El argumento los convenció? ¿Quién convenció a Fueron los 2 años de negociación. Mira, solamente habíamos 2 personas totalmente convencidas. Un señor que todavía está con nosotros, afortunadamente, don Felipe, que acaba de cumplir 96 años, y tu servidor. ¿Y los Solo otros 248? Nadie quería. Todos estaban en contra. Y aparte logré lo más difícil, poner a todos en contra de mi persona. Entonces fue un reto muy interesante, que nos llevó más de 2 años y medio de negociaciones, pero que concluyó en un proyecto que arrancó con enormes dificultades, pero que haya mostrado sus bondades. Ahora, Metrobús, si no entiendo mal, esa ruta tiene parte accionaria de la autoridad, parte accionaria de los concesionarios. Es una empresa a 2 partes, ¿no? 60-40. No. ¿Cómo es eso? Metrobús, que esa es la parte más importante y por qué han fracasado algunos proyectos. Metrobús, la parte menos importante es la obra y el transporte. Lo más importante de Metrobús es la estructura jurídica e institucional que está alrededor de ello y el esquema de prepago. A ver, vamos del despacito. transporte. Explícame porque no entiendo. Sí. A ver, la estructura jurídica. Ahorita Sí. hablamos del prepago. ¿Qué quieren decir por estructura jurídica? Bueno, hay una Estoy guardando los minutos, institución, ¿sabes? hay una institución gubernamental que se llama Metrobús, un Organismo público descentralizado. ¿Qué es el descentralizado, que que es el dirige? hay un fideicomiso privado a donde entran los ingresos, en la que tienen parte los concesionarios, la red de transporte de pasajeros y el Metrobús, que es el presidente, y 40%, no, ¿qué es? 20% de las ganancias, digamos, van a la red de transporte de pasajeros y 80% a los concesionarios, que es lo que estaba originalmente en Insurgentes. Pero todo este proceso de constituir un fideicomiso privado, de que se les pague de acuerdo a los kilómetros recorridos, pasajero kilómetro recorrido, y no al número de pasajeros que están entrando, cómo se mide, cuántos camiones entran, cómo se constituye, todo ese proceso, pues es un enramado de decretos, de reglamentos que se fue construyendo poco a poco. O sea, y eso dices tú, fue más complicado que poner las estaciones, Así es. el concreto, Así es, mucho más comprar los, complicado. los vagones, Y sigue en fin. siendo, A ver, sigue siendo. Y sigue siendo, sí. La infraestructura sin duda requiere recursos financieros y requiere el proceso de construcción, negociación con los vecinos y una serie de dificultades en el periodo de construcción, a lo largo de 8 o 10 meses que dura la construcción de cada corredor. Pero la parte de la negociación con los transportistas, y eso lo puedo comentar después de 10 años, pensamos que una vez que entraba el primer concesionario a Metrobús y venceríamos todas las resistencias, cada corredor hemos tenido que negociar con los diferentes líderes, con las diferentes rutas, y esa parte que es la que no se ve, como dice Claudia, coincido plenamente, es más difícil y más complicada que la obra misma en sí. Ahora solo hago una aclaración sobre lo de Insurgentes, a lo que se refería Claudia.
en todos los corredores definimos la demanda y la participación de acuerdo al parque vehicular y a los usuarios de cada una de las rutas. En el caso de Insurgentes, participaba la RTP con el 20% de los usuarios y la Ruta 2 con el 80%. Entonces, el servicio se distribuyó así: 60 autobuses originales para CISA y 20 autobuses para la RTP. Ahora, la otra cosa que mencionaba Claudia también es muy importante, y es el rasgo característico. Lo que descubre, lo que inventa Brasil es: a los transportistas hay que despojarlos de la carrera y el rebase y estar persiguiendo el pasaje. Ya lo habían descubierto en México con el transporte foráneo. Bueno, pero eso se maneja aparte, porque el transporte foráneo es otra cosa. En el urbano ese es el gran descubrimiento de Curitiba hace más de 20 años: despojar al transportista del pasaje para que se dedique a su transporte y dejándole a un organismo regulador precisamente la administración del sistema y la supervisión, lo cual, al yo no ser propietario de los autobuses, me da mucho más facilidad y autoridad para poder detener un autobús que venga sucio, que venga en mal estado, porque yo no soy el dueño. Y a ellos, que es su responsabilidad, lo asean, lo ponen a tono muy rápidamente. A ver, han fallado varios proyectos de Metrobús. Ahorita voy a hablar del resto de los proyectos en la Ciudad de México, pero claramente ha habido ciudades donde ha sido estruendoso el fallo, ¿no? Ciudad Juárez. Entiendo que algunos de los vagones que hoy están circulando justamente en la línea 2 vienen de Juárez por el fracaso Juárez. Y vamos a encontrar Querétaro y vamos a encontrar... ¿Ese fracaso es porque no se le prestó suficiente atención a esta estructura, a esta infraestructura o andamiaje jurídico al que han hecho referencia? Sin duda. Yo creo que el fracaso de otras ciudades tiene que ver principalmente por una mala planeación. En el caso de Ciudad Juárez, fue claro cómo se construyó toda la infraestructura antes, se compraron incluso los camiones y no se tenían listas las condiciones jurídicas, como menciona Claudia, de quién iba a operar qué. Y en 2 ocasiones ya ha pasado que esos mismos camiones terminan estacionados en medio del desierto y se echan a perder porque no se han puesto de acuerdo. Han habido 2 intentos fallidos de echar a andar un Metrobús como estos. Yo creo que pues una falla de planeación, la parte del factor humano, el liderazgo político es el elemento clave, de hecho fundamental. Sin eso no está dado, no vamos a poder seguir construyendo más líneas de Metrobús como se tienen planeado hacer, ¿no? Y quizá ahí es donde vale la pena pues analizar. Cierro este bloque donde empecé. Año 2002, 2003, la ciudad no tenía ruta en materia de transporte. Hoy, 2015, la ruta es evidente. Necesitamos más Metrobús, calidad en ese servicio, crecer en esas soluciones, no solo en el Distrito Federal, sino en la zona conurbana, en las otras grandes ciudades y ciudades medianas del país. Pero a los políticos les sigue llamando la atención soluciones que tienen que ver con favorecer al conductor, al automóvil, segundos pisos, tan de moda, o del otro lado, soluciones como el metro, que siendo muy buenas, son muy caras. Marcelo Ebrard, en 2006, cuando jugó para candidato a jefe de gobierno en la ciudad, prometió 10 líneas. No cumplió. De hecho, mucho dinero se fue a la línea 12 del metro. De regreso, quiero que me cuenten qué pasó con la promesa de Ebrard y por qué acabamos con más metro y menos líneas de Metrobús, cuando digo que el Metrobús es mucho más barato. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. De vuelta en Espiral, hablando del Metrobús, ahora que está cumpliendo sus 10 años de vida. Y bueno, les preguntaba, ¿qué pasó en la ciudad? Marcelo Ebrard promete 10 líneas, solamente termina 4, o sea, 3 más de las que tenía cuando empezó. Y en cambio se lanzó la línea 12 del metro, ahora es un tema muy sobado, que costó muchísimo más dinero. A ver, incluso ayúdenme con los números. ¿Cuánto cuesta una línea 12 del metro contra una línea de metro? Te lo digo muy rápidamente. Con 1 kilómetro de metro alcanza para hacer
20 kilómetros de Metrobús, es decir, cuesta 20 veces más. El Metrobús cuesta 80 millones de pesos el kilómetro, el metro por lo menos cuesta 800 millones de pesos. No eres el indicado para hacerte la pregunta, pero te lo voy a hacer. Esto nos dice que hay que hacer más Metrobús y menos metro. Claro, es la solución que encontró Punto. nuestros países del tercer mundo en desarrollo, pobres, ante el metro. ¿Están de Por eso acuerdo? se inventó, ¿Alguien aquí claro. tenía otra Yo opinión? creo que bueno, no sé, Padilla. No, sé me qué parece opina, que sí, porque eso aquí es cierto, hemos- nada más que seguimos sufriendo como ciudadanos, como operadores, y entonces es una política pública que ha sido errática, ¿no? Donde no se ha privilegiado realmente a quien es el mayor usuario del transporte público. Hoy inclusive cuando se habla de movilidad referimos en diferentes niveles quién es primero, y yo digo que primero van donde va la mayoría, y la mayoría hoy se mueve en transporte público. Yo creo que esa parte todavía no está perfectamente definida. Seguimos muy preocupados por el conductor de auto. Ahora, yo Pero creo que, perdón, perdón, adelante. Luego Gracias, platicamos. Claudia. Yo creo que no es uno u otro. Yo creo que el metro y el metrobús deben ser complementarios. En ciudades de cierto tamaño como la Ciudad de México y otras 10, 11 ciudades de este país que ya tienen tanto el tamaño como las densidades suficientes, el metro hace mucho sentido, sobre todo pensando en el largo plazo. Ahora, un matiz, en esta Ciudad de México, el metro es mucho más caro, sobre todo por las condiciones del suelo que hay en esta ciudad. Entonces, bueno, lo vemos con el caso de la línea 12 del metro. Que no sabías ni con qué te ibas a encontrar allá abajo. ¿no? Exacto. Y también, una vez que ya te lo encontraste, cómo se va a comportar ese suelo, porque se mueve, era una laguna, va a tener un movimiento, y entonces prever esos costos, darle el mantenimiento es infinitamente superior a cualquier estimación estándar del costo de un metro. A ver, dirías, ¿son compatibles? Claro que sí. O sea, tú Complementarios, imagínate lo que complementarios, significaría sin esta duda. ciudad sin metro. Claro. Sí, bueno, O sea, la verdad es pero que el ¿irías metro a completar requiere... las 20 líneas de metro? Bueno, no sé, dependiendo de la cantidad de recursos que tienes y también del apoyo de la Federación a la zona metropolitana en la Ciudad de México. Y la otra que es muy importante, cuando los ingresos, cuando los salarios son tan bajos, el transporte requiere subsidio. Eso es algo que es un tema para el Metrobús, Déjame es un anotar el tema tema. para el metro. Voy a anotar el tema porque necesito hablarlo Así es, amplio. porque pensar que va a seguir creciendo el metro sin que haya un subsidio asociado, o el propio Metrobús, Claro, con los es ingresos absurdo. como están ahora, no se puede. Sí, quiero dedicarle tiempo al subsidio porque Claro. el Metrobús no está subsidiado, que son cosas rarísimas. Sí, pero regresando a la parte, el metro es la columna vertebral del transporte en la ciudad. Tenemos 220 kilómetros de metro, afortunadamente, y la idea del Metrobús es alimentar al metro y alimentarse del metro, de tal forma que las personas, los usuarios de la ciudad y la zona metropolitana tengan la posibilidad de hacer viajes más largos y más rápidos y más Entonces, seguros. a ver, no son excluyentes. No, al contrario, ya son lo entendí, son complementarios. complementarios, pero ahora quiero retomar el desafío de Jesús. Sí es excluyente dedicarle más recursos a la superficie de rodamiento para autos particulares versus hacerlo para el transporte público. Y sin embargo, algo ocurre en esta ciudad que seguimos muy preocupados por el automovilista, que además entiendo que la tasa de ocupación es 1.2 por automóvil. Sí, es una cosa que es una 1.3. barbaridad. Mira, la verdad es que es un reto enorme porque desde hace muchos años el mundo fue planeado, las ciudades para los vehículos, y quien planeaba la ciudad es que el que iba arriba del vehículo, y el que va arriba de un vehículo le estorba todo, ¿no? Entonces, Y ahora si además vemos- van unas camionetonas así carísimas. y siempre te preguntas si los 100 usuarios que van arriba del autobús le están estorbando a los 150 coches que van al lado. Entonces yo creo que es una reflexión importante. El tema también radica en que esos recursos que se han invertido en el metro, con todo lo importante que sea en términos de un edificio, digamos que el cimiento principal es el metro, el gran articulador, el Metrobús y todo lo demás, pero el metro mueve el 16% de los usuarios de esta ciudad. Y el Metrobús en su máxima expansión va a andar en un 20 o 25%. Todo lo demás es mucho más grande y tenemos que pensar hacia allá. Y evidentemente tiene que cambiar la lógica de cómo vamos a resolver este problema. El Metrobús es un gran articulador y sentó las bases del cambio para los próximos 30 años, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, por lo que refería Claudia, porque cambió el modelo de intervención de la ciudad y nos dejó una lógica distinta de calidad, de prestación de servicio, de eficiencia, ¿sí? Y de confort para el Y de usuario. bajo costo. Guillermo, ¿por qué Ebrard no concluyó las 10 Pues hay que líneas preguntarle a prometidas? Ebrard, la verdad. No, bueno, pero tú estabas ahí. Pero mira, yo he estado estos 10 años con 4 jefes de gobierno
López Obrador, Encinas, Ebrard y hoy con el doctor Mancera. Los cuatro muy comprometidos con la movilidad y muy comprometidos con el Metrobús. Sinceramente, Ebrard quería hacer más Metrobús. ¿Qué pasó? Se atravesó la crisis y claro, y se atravesó la decisión de hacer el A ver, metro. la línea 12 iba a costar la mitad de lo que costó. Pues hay que preguntarle. Que se haya ido Sí, al por eso. doble del costo. Es una Bueno, explicación de por qué no esa se hizo respuesta yo Metrobús. no la tengo, pero que se necesita más metro, se necesita más metro. Depende de los recursos Pero, Ricardo, financieros y depende de las demandas. No se puede hacer metro en todos lados porque no dan las demandas. Te doy un dato. La línea 1 de Metrobús maneja más usuarios que cualquiera de las 9 líneas restantes del metro, a excepción de la 1, 2 y 3. ¿Tú sabes por qué? No me atrevería a aventurarme, pero sin duda deben de ser factores políticos. Yo creo que también los altos, son algunas ideas, ¿no? Y es especulación pura, pero altos costos de transacción, que básicamente es cómo pones de acuerdo a todos los concesionarios de esta ruta nueva y que está planteada. Probablemente también tenga que ver con pues la planeación, por dónde van a pasar esas rutas, qué superficies van a cubrir. A ver, ¿Qué? quiero precisar la razón de mi pregunta. No es que quiera aquí agarrar un cubo de basura y echarse al señor Ebrard. Es que quiero saber qué falló para ver qué podríamos Yo corregir. hubiera hecho Metrobuses. Tú hubieras hecho Metrobús. Sí. Pero yo quiero hacerte un comentario que va más allá del metro de la Ciudad de México. El Banco Mundial tiene una tesis que en toda América Latina los proyectos de inversión en infraestructura siempre le cuestan el doble a los gobiernos de acuerdo a cómo lo planean. Siempre. Entonces, no es un asunto de la Ciudad de México. Cada vez que hacen un programa de 1,000 pesos les cuesta 2,000, de 100 les cuesta 200. Entonces, parecía que no es un asunto tan distinto a cómo nos comportamos en América Latina. Pasa algo más o menos semejante en los países desarrollados en un 20-25%. Lo cierto es que con lo que han invertido en metro ya se hubiera renovado todo el parque vehicular de la ciudad y no tendríamos este crimen que está viviendo todos los días de saturación vial, donde cada vez ocupamos más minutos, más tiempo, menos calidad de vida, más agresiones, más consumo energético, etcétera. Hay una parte técnica, digamos. ¿Cuándo se justifica un metro? Cuando tiene más de 400,000 pasajeros diarios, ¿es cierto? Correcto. 400,000 diarios. Pasajeros diarios. Porque ya los kilómetro. autobuses no te dan. Es lo que está pasando hoy con la línea 1. La línea 1 hoy está muy saturada. Muy O sea, saturada. yo adoro el Metrobús, excepto Insurgentes, perdón. Requiere Yo estoy de acuerdo. de una inversión adicional. Hoy Metrobús Insurgentes fue planeado para 250,000 habitantes y hoy tiene Usuarios, sí. usuarios y hoy tiene 450. Hoy tiene 450,000. Entonces, está ya saturada ese esquema de transporte, requiere... A ver, ya pusiste la modernizar. línea madre, la primera. Sí. Tenía otras preguntas paralelas, pero déjame centrarme en esa Sí. línea, porque ahí estuvo el éxito, pero también ya nos está anunciando el fracaso. O sea, en horas pico, que son la mayoría. O sea, pero creo que norte a sur, Es que es tan bueno el sistema y además como es muy único... angustioso subirte. Estás Sí. muy incómodo. Entonces ya tenía yo una alumna que tenía la mano rota porque pues, los empujones le quebraron el dedo. En fin. Luego, no veo más vagones, está a 2 vagones, no entiendo por qué. Ya no veo los autos tan nuevos y tan bollantes, echando humo. Es decir, algo que estaba funcionando muy bien y lo quiero ligar. ¿Qué pasa? ¿La tarifa no está bien? ¿Falta de subsidio del gobierno? ¿Los concesionarios no están haciendo bien la chamba? ¿Por qué la uno está reventando? Nada más para saber si eso va a pasar con las demás. Pregunto. O sea, a lo mejor ellos te pueden dar su versión, yo te daré la mía. A ver, Yo empezamos tengo contigo. un poco la mía. Nosotros desde que nació el Metrobús en el 2005, en el 2006 ya estábamos sugiriéndole al gobierno de la ciudad el reemplazo de toda la flota de Insurgentes por autobuses de mayor capacidad. Desde aquel entonces, sin ningún análisis técnico, era un asunto simplemente Lo sientes, sentido ¿no? común. Veíamos que no nos daba la capacidad para ello. Ese ha sido un problema más de carácter financiero que técnico. O sea, la tarifa no alcanza para tener más buses y entonces los niveles de ocupación nos llevan a una situación como la que señalas tú, todo el tiempo van llenos. Necesitamos más vehículos, implica una tarifa más competitiva o un subsidio, que es un tema que todavía le saca espinas al Pero a gobierno. ver, a ti te dicen, si está subsidiada, pues RTP no cobra. No, pero Sí, RTP cobra en el Metrobús, cobra igual que cualquier concesionario. Pues claro, Insurgentes ha crecido en esa proporción y crece a tasas del 3%. Inició con 80 autobuses, hoy tenemos 170 autobuses en Insurgentes operando.
Entonces, hemos más del estado doble. atentos de cómo crece la demanda y cómo... Pero necesitarías, por lo que estás diciendo, el doble. No sobre necesariamente. 350. No necesariamente. No es- Próximamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para aumentar la capacidad de insurgentes? Autobuses y vehículos más grandes. Estamos incorporando biarticulados, en lugar de articulados de 160 pasajeros, biarticulados de 240 pasajeros. Ya tenemos 45. ¿Quiere decir que me voy a subir cómodamente en esa línea en breve? Que el transporte público y a una tarifa de 6 pesos no es un transporte para comodidad, es un transporte rápido y seguro. El transporte colectivo no es un transporte de comodidad. Esto debe tener que ver con la Lo que, propuesta lo que queremos es evitar altas ocupaciones en las horas pico, que no rebase el 85% de la capacidad de la unidad. Eso es nuestro reto. Pero si te sigo, si hubiera un incremento en la tarifa o un subsidio, darías mejor servicio. Sí, Déjame ir habría- al tema del subsidio así es. y regresamos al tema de la tarifa. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo que creo es que hay varias formas de aumentar la capacidad del Metrobús Insurgentes. Una tiene que ver con aumentar el tamaño, digamos, del autobús. Otra tiene que ver con los semáforos de Insurgentes, que son un desastre. Porque el asunto es qué tan rápido se mueve el vehículo también. Si el vehículo se mueve más rápido, pues tiene más capacidad para que la vuelta completa sea más corta y entonces genera más ¿A poco capacidad con en el solo espacio. sincronía de los Así semáforos es. la mejoraríamos? Sí. Eso por un lado. Ah, caray. Sí. Y el otro Esas es soluciones a mí me encantan, no sí, cuestan nada. el más que- aumento del espacio donde se sube la gente. Es decir, si tú tienes un autobús más grande, como el metro, por ejemplo, que sería ya el esquema mayor, pues lo que tienes es más puertas en donde la gente entra y sale. Porque a veces, obviamente, el autobús está muy lleno, pero si tuvieras más autobuses y más posibilidad de entrada y salida, entonces tienes más capacidad. Complemento doble. Entonces, eso requiere Insurgentes. Ahora, yo creo que Insurgentes requiere más vehículos en horas pico. ¿Cuál es el problema? Que si los tienes en horas pico y no los tienes en otras horas, pues los tienes parados. Claro. Eso, pues, significa un mayor costo. ¿Para quién? Pues para los operadores y para el Metrobús yo Insurgentes. creo que ahí también hay algo complementario, tiene que ver con los otros modos de transporte, que poco hemos hablado, sobre todo en el que está muy bien servida, por ejemplo, con Ecobici para trayectos cortos, podrían ayudar a despresurizar o no bajarle un poquito esa presión para que no tanta gente tenga que tomar necesariamente el Metrobús. Si van a hacer trayectos de 10 estaciones, por ejemplo, podrían usar ecobicis para cubrir ciertos trayectos en las zonas en donde hoy no están. Pero súbete ¿no? en Ecobici a Insurgentes No, y que sí. te agarre confesado. Bueno, Ahora, entonces ahí yo es sí una creo que tiene infraestructura que- que se tiene que complementar, pero con No. los otros modos de transporte y sobre todo ampliar la capacidad, porque hoy solamente en Metrobús tienes de norte a sur la línea 1 y tienes la línea 3 que está un poquito más alejada y que esa está subutilizada y hay que pensar cómo... Me tengo que ir a corte, pero les dejo sembrar la pregunta. Problema de tarifa. A ver, la línea a la que estamos haciendo referencia es una línea donde va mucho encorbatado. Es decir, sí hay decil 7, 8, 9 en esa línea. Y la gente puede pagar un poco más por esa tarifa. Pero seguramente si me voy a Tepalcates no es el caso. Y sin embargo tienen la misma tarifa. Yo quisiera que me vayan a entender por qué todo el Metrobús tendría que tener la misma tarifa, o se puede construir un esquema donde las líneas donde hay más ingreso financian a las otras, un esquema que permita pues darle mayor suficiencia presupuestaria a las líneas que hacen falta y al equipamiento que hace falta. Me voy a corte y regresamos. Seguimos en Espiral hablando del Metrobús. Estamos de vuelta en Espiral, hablando del Metrobús a 10 años, y me quiero sentar el tema de la tarifa, porque bueno, a ver, si la tarifa sube mucho, se sube poca gente, pero si baja mucho, el servicio es muy malo. ¿Cómo se fija una buena tarifa para que más o menos se encuentre un punto de equilibrio? ¿Y qué tal le ha ido al Metrobús con la tarifa actual? Mira, no sé, hay una tarifa técnica y una tarifa al usuario. La tarifa técnica ¿Una tarifa saca técnica y una tarifa de...? al usuario. La tarifa técnica saca tus costos, la del usuario te deja una utilidad. El tema es que para mí, en mi juicio es que nació la tarifa de Metrobús, nació muy baja. Acabas de referir, la gente en Insurgentes puede pagar un poco más. La gente en Insurgentes cuando nace Metrobús nos pagaba 4.50 y 5.50 en ese tiempo, y nace a 3.50. La matamos.
debió de haber nacido entre 4.50 y 5 pesos, porque el usuario de Insurgentes ya lo pagaba. No teníamos por qué haberla sacrificado. Y haberla dejado 30% abajo nos ha llevado a una situación de crisis sistémica, porque no la puedes ajustar, porque no la puedes subir. ¿Por qué no la puedes subir por condiciones de mercado? A ver, ¿por qué la empresa no puede decir la voy a Pues por subir? el ingreso. O sea, el problema es que finalmente es transporte público que está sirviendo a la población. Y Insurgentes, aunque tú veas que hay encorbatados, de todas maneras hay gente de bajos ingresos que toma el Metrobús. Pero te está diciendo porque que es a lo único. 4.50 sí la hubieran pagado. Ya No, lo pagaban. pero hoy, a los ingresos actuales, el costo del transporte es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor disminuye el número de personas que viajan en Metrobús y aumentas la tarifa, y para el transportista es muy bueno, pero el problema es que no está sirviendo a tu comunidad, no está sirviendo a Te la voy a comprar el ciudadanía. argumento. Déjalo en 3.50. Pero para dar buen servicio necesitarías a Requiere 5 subsidio. pesos. Claro. 1.50 ¿quién lo debería poner? El gobierno. El El gobierno. automovilista, ¿no? También podría ser, a ¿Por partir qué de no un se subsidio liga cruzado. a Bueno, yo y se quita la tenencia? Es decir, yo hay una parte que no entiendo. A ver, que el automovilista financie esta Claro. línea. ¿Por qué no se toma decisión? Más ¿Es un problema de interesante. votos? Sí, eso es lo que se pretende Bueno, hay hacer, que preguntar por qué se Un quitó la impuesto tenencia. que local. fue la una decisión gasolina. federal. Yo Fue creo que una el decisión- problema No, perdón. Se La tomó federación lo aquí. sugirió para que llevarse la bandera, pero cada gobernador de este país se sumó a la ola demagógica. No, esa Sí, le decisión era tumbaron local. 7.000 Pero- millones a la ciudad. Sí hay un problema grave que es más allá de la tenencia, porque finalmente es un asunto de impuestos. Y el asunto de impuestos está asociado al ingreso. Y el problema es que el ingreso en el país es muy bajo. No, Yo- es altísimo. De los últimos deciles ganan re bien, claro. Ah, no, sí, pero y sí los podrías últimos cobrarles a deciles ellos. no van en Metrobús, Pero perdón. ellos sí les puedes cobrar para desarrollar transporte público. Sí, pero yo acabo de terminar un estudio del impacto del incremento de la gasolina en los 10 deciles de ingreso, y hay personas en el primer decil que tienen coche, y en el segundo decil y en el tercer decil, y a quien más impacta es a ellos. Claro. El incremento del precio de la gasolina no impacta en los deciles de arriba. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que cobrar un impuesto al que tiene vehículo y todo lo demás, pero también el vehículo está sirviendo hoy para movilidad de una parte muy baja de la población. Dame solución. Entonces, no, o sea, yo tú quieres creo, subsidio, dime de dónde lo aumentemos sacamos. los ingresos del país. Pues es que es el problema, que el salario es muy bajo, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que es una falacia decir que en México el transporte público debe moverse sin subsidio. Claro. Ese es el Se punto, requiere sí. un subsidio. ¿De dónde va a salir el subsidio? Si es un subsidio cruzado del automovilista privado, Tú conoces de bien otros el mundo. sectores. Que en la Lo mayor parte de los países serios, de las ciudades del mundo, el transporte está subsidiado. Sí. ¿A qué hora se nos metió la idea en México de que no aquí no No, está pues subsidiado? igual que Es cuando se América nos metió Latina. la idea de que la electricidad América no debe Latina, ser solo América subsidiada, Latina. de que Claro. la gasolina no debe ser subsidiada. Todo el de mundo que nada subsidia el debe ser Hoy transporte. el subsidiado. transporte le Es un representa a la población de menores ingresos el 25% de su ingreso. Imagínate. Una barbaridad. De su ingreso. La Ciudad de México tiene el transporte más bajo del país, En costo. el costo más bajo de tarifa. Un camión de redilas destartalado en Chiapas cobra 7 pesos el pasaje, nosotros cobramos 6 pesos, 35 centavos de dólar. En Estados Unidos, Europa y demás cuesta el pasaje €1.50 por lo menos, y tiene €1.50 de subsidio del gobierno. Entonces, así sí puedo dar comodidad, sí puedo dar aire acondicionado, ofrecer internet, pero aquí es cumplir una necesidad y no repercutirle los costos de la tarifa a la población en general. Esa ha sido la política social de la ciudad. A ver, Ricardo, todo el mundo tiene subsidio en un promedio de 50%. En América Latina empiezan a vivirse los escenarios de subsidio ya en Chile, ¿sí? Está en la Constitución, todo el Transantiago. Ya hay subsidio en Transmilenio, en la propia capital de Bogotá. Ya tiene subsidio ahorita en Argentina. Empieza a tocar el tema del subsidio al 50-60% Nicaragua. Entonces, me parece que es un tema que poco a poco empieza a permear. No hay ninguna posibilidad de que el servicio sea de calidad sin subsidio. No podemos seguir pensando en transporte de primer mundo con tarifa de tercer mundo. Sigue un asunto aspiracional, que traigamos los vehículos mejores del planeta cuando no tenemos condiciones para prestar un servicio de calidad. Y lo que hay que cuidar mucho es que el costo del tecnológico, el ascenso tecnológico, no lo pague el usuario. Si queremos vehículos de mejor vocación ambiental, mejor desempeño energético, con mejores características tecnológicas, no se lo podemos cargar al usuario. A ver, voy al siguiente tema, y ahí les pido la inteligencia. Yo creo que el INCO ha venido trabajando esto, y es que atender el tema del transporte público, que da calidad de vida, da dignidad humana,
es uno de los elementos más democratizantes, o sea, sin duda. Pasa por un concepto que se ha venido colocando, que es no solamente el autobús o la combi o el micro, sino movilidad. Es decir, es el derecho a una movilidad digna, aceptable. Tenemos metro, tenemos metrobús, en una zona que es valle y que tiene mucha parte de su población viviendo en las montañas, ¿no? Ahora en Tlalpan Sí, ¿no? lleva agua a tus montañas de Tlalpan, ¿no? Lleva transporte a los cerros de Catepec. Súbete a Santa Catarina, ¿no? Sí, a ver. Entonces, hay una discusión que yo quiero saber si tiene alguna cabida. Teleféricos. O sea, ligar Metrobús, metro y teleféricos para que en esa segunda fase también haya pues mayor movilidad, porque subirse a la combi sigue siendo lo más peligroso después de estar frente a una combi. Es un riesgo. Cabe pensar la movilidad en una cosa como más hacia el 2025, más amplia y con estas nuevas modalidades. Yo creo que lo que se requiere en la ciudad es una planeación integral del transporte público, que realmente no la hay. Y ahí requieres muchos modos de transporte. Yo creo que el teleférico sirve para distintas áreas de la ¿Tú ciudad. apostarías? Va a haber uno en Ecatepec, ¿verdad? Es que tiene que haber una inversión pública. Eso es lo que en este país parece que No ya nos no cae se bien. cree. O sea, lo que no puede ser es que todo sea con concesionarios. Y entonces, claro, un inversionista privado hace un teleférico, pues te va a costar 10 pesos el boleto. O más. ¿O más? ¿Y quién puede pagar 10 o 15 pesos para salir de su casa? Yo acabo de recorrer la delegación Tlalpan, la gente pide a gritos el RTP. ¿Por qué? Porque el RTP cuesta 2 pesos y el transporte concesionado cuesta 5.50. Si tú tienes 4 hijos que tienes que llevar a la escuela, pues estás hablando de 50, 60 pesos diarios. Entonces, el teleférico, estoy totalmente de acuerdo, Pero sirve para público. muchos lugares, pero tiene que haber inversión pública. Ahora, te necesitan estudios de entrada y eso es a fondo perdido. Y... Es a fondo perdido y muchas cosas. ¿Cómo se hizo el metro en este país? Sí, Gaby. Sí, sin duda. Yo creo que las fuentes de financiamiento, sin duda, tienen que venir de la federación, que al día de hoy no se ha querido meter en transporte urbano prácticamente. Se han concentrado en desarrollar estos proyectos de infraestructura de trenes que conecta una ciudad con otra, construir más carreteras, pero realmente la SCT no tiene ningún mandato hoy para promover más transporte intraurbano. A ver, Gaby, déjame hacerte una corrección. Y si Claudia no me deja mentir, Metrobús se financió porque los excedentes petroleros, que son de la federación, se le entregaron al gobierno del DF y Andrés Manuel López Obrador dijo, aquí traigo 500 millones, ¿qué hago con ellos? No. ¿No fue así? No. Ese dinero no vino de excedentes petroleros. Hubo una parte de excedentes petroleros, pero fue una decisión de invertir con recurso público. La mayor parte fue fiscal. Al contrario, Sí. una de las cosas que enorgullece a la Ciudad de México es que sistemas de este tipo, como Metrobús, en todas partes del mundo traen recursos federales o nacionales. Metrobús, todos los 105 kilómetros que hoy tenemos, se ha hecho con recursos propios de la ciudad, sin un solo apoyo federal. Entonces, ahora, ¿estarías de acuerdo con Gaby que entonces sí hay que presionar a la federación para que invierta en esto? En todo Colombia el 70% de la infraestructura la pone el gobierno nacional, el gobierno federal. Y así pasa en América Latina. Es un modelo muy distinto. Pero vale la pena señalar cómo se ha privilegiado, ¿sí?, el gasto para los temas de inversión pública en infraestructura y movilidad. Más del 90% se va a infraestructura, ¿no? Como si la gente se fuera a mover en una carretera mejor, como si fuéramos a disfrutar mejor una banqueta cuando andamos arriba del bus. Por eso repetimos, ¿qué es lo más importante en este tema? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? El asunto del subsidio lo van a tener que entrar, quieran o no quieran, lo van a tener que tocar, porque hemos hablado mucho de elevar el derecho de la movilidad como un derecho humano. Entonces es un derecho como a la vivienda, como a la educación, como al empleo, y ahí se ponen muchos recursos. El derecho a la salud tiene un recurso presupuestal enorme para que eso sea una realidad. Y si queremos calidad de vida, tiempos de traslado, mejor emisiones contaminantes, mejor ocupación del espacio público, disminución de los tiempos para que la gente pueda ocuparlos en algún tipo de dispersión, de distracción, hay que ponerle recursos. El Metrobús te cuesta entre 5 y 7 millones y medio una unidad. Alguien tiene que poner el componente tecnológico. Pagar el componente tecnológico, es lo que decíamos de Insurgentes. Insurgentes es exclusivamente un problema técnico.
¿Más autobuses? ¿Mejores semáforos? No, es un problema también financiero. Necesitamos apoyo para el financiamiento de la compra Ahora, de los autobuses. ¿dónde se está pensando ese país del 2025 urbano, con derecho a la movilidad, con servicios integrados? ¿Hay algún lugar, más allá de algunas que otras organizaciones Yo creo que gubernamentales? desafortunadamente no. Las universidades lo están haciendo, Algunas la SCT lo está universidades, haciendo. pero hay muy poco vínculo realmente entre gobierno y universidad. O sea, sí hay, no voy a decir que no, No están metidos. pero se requiere mucho más. Se requiere un espacio de planeación de las ciudades en el país. Claudia, ¿por qué se ha privilegiado tanto la inversión público-privada? O sea, los segundos pisos concesionados, ahora en todas las salidas de la Ciudad de México vamos a poder tener mexicanos de primera que se suben pagando con su tag y mexicanos de tercera que sufren la obra y nunca vuelven a ver ningún beneficio. Y no el apoyo, pues el mayor número de votantes. Ya olvídate, vamos a verlo en términos de votantes. ¿Qué pasa con la autoridad en comunicaciones y transportes que no alcanza a ver a este otro mexicano? Bueno, mira, se van a gastar 94,000 millones de pesos en el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, que para mí es una aberración, porque además van a cerrar el actual. Claro. Imagínate 94,000 millones de pesos Y las condiciones invertidos de suelo. en un esquema de trenes, de autobuses, de metrobuses en las principales ciudades del país. Pues es que estaríamos pensando realmente en el futuro del país. ¿Tú meterías esos 94,000 millones a las 30 ciudades más Trenes suburbanos, pero públicos, metrobuses, un esquema de movilidad real. Tengo que cerrar, Gaby, vamos a comenzar contigo. México 2025, 20 años del Metrobús. ¿Qué te gustaría estar diciendo en ese programa? Me encantaría pues tener muchas más líneas de Metrobús, que estén bien articuladas, que se diseñe un esquema en donde se permita mantener altos estándares de calidad en el servicio. Pues me gustaría también complementar lo que finalmente el gobierno del Distrito Federal le entre a el transporte concesionado, que no va a estar sustituido por una línea de Metrobús, que esté finalmente ordenado, integrado y profesionalizado, al igual como lo están transformando vía Metrobús. Me gustaría una movilidad que realmente más gente se esté bajando del coche y empiece a usar más el transporte público. Jesús. La ciudad tiene daños irreversibles. No se pueden corregir. Hablas de 10 años después. ¿Qué pasó 10 años antes? ¿Qué hubiera pasado? Es muy complicado porque en México estamos acostumbrados a repetir el mismo error. Comentabas de qué está pasando con estos esquemas en diferentes partes del país, pero el proyecto 2 cometió los errores del primero y ahorita el proyecto 15 comete los errores de los 14 anteriores. En cualquier ciudad del país es exactamente igual. Es aberrante y es triste. Nosotros aspiramos a que el modelo Metrobús siente las bases para el cambio del diseño conceptual de ciudad en materia de que nos permita, con esta inspiración, con este concepto, con este modelo, que se transforme todo. No solamente lo que hoy entendemos como modelo Metrobús, sino que logramos realmente alcanzar un sistema integrado con integración física, tarifaria y operacional, que rápidamente reaccione el gobierno a invertirle los recursos que merece la ciudad, porque esto tiene un costo en la competitividad, en la calidad de vida, en los tiempos de traslado. Y calidad de vida pues significa todo para los habitantes de la capital. Guillermo, conclusiones. Sí, yo quiero ser optimista. Yo quiero ver en 10 años a mi ciudad con un sistema de transporte integrado, con un metro fuerte, consolidado, con un metrobús que llegue, hoy llegamos a 11 delegaciones, que lleguemos a las 16 delegaciones, con los sistemas complementarios que requiere toda ciudad, como decías, de montaña, con teleféricos también funcionando y con una equidad mayor en que estamos hablando en el transporte para personas con discapacidad, para adultos mayores y para mujeres. Eso es lo que espero. Bien, gracias. Claudia, cierras tú. Yo creo que la movilidad es parte también del crecimiento de la ciudad, el crecimiento económico, el crecimiento urbano mismo. Entonces requiere una planeación integral de la ciudad en el mediano plazo. ¿Cómo va a crecer económicamente la ciudad o qué impactos o qué nuevas oportunidades económicas tiene la ciudad para darle empleo a estos millones de habitantes que vivimos en esta urbe? Y en esa perspectiva tenemos que integrar el transporte. No puede la ciudad seguir creciendo
como quieren los desarrolladores inmobiliarios. Tenemos que pensar realmente en una planeación integral, en un proyecto público. ¿Sí o no? ¿Los jefes delegacionales tienen algo que decir a propósito de esto? Sí, yo creo que hay mucho que decir, aunque pues desafortunadamente por ley le toca al gobierno central la parte de movilidad, pero finalmente a los gobiernos delegacionales nos toca enfrentar el primer problema, o es el primer gobierno al que tiene que atender En cuanto el ciudadano. tomes posesión, un mes después vienes y nos cuentas Sí, cómo cómo te no. encontraste en la delegación. Creo que sería Con muy todo sabroso gusto. saber cómo está una delegación Sí, claro que sí. después de tantos Con todo avatares. Claudia, muchas gracias, Jesús, Gaby. Fue un lujo tenerles aquí. Gracias. Bueno, errores, aciertos. Lo único que me atrevo a decir es que hoy tenemos ruta para el transporte urbano. 6 años no la teníamos. El Metrobús la otorgó. Y es una ruta que si se sigue trabajando con inteligencia, con tarifas aceptables, con un desarrollo urbano que pueda priorizar el derecho a la movilidad, nuestras urbes podrán ser distintas a las que hoy estamos viviendo. Apostemos por eso y esperemos que en el 2025 volvamos a festejar 10 años del Metrobús. Quizá no nosotros, los que nos sucedan. Muchas gracias, nos vemos próxima semana aquí en Espiral. Y ya no Canal te 11. bloqueas.